presente. Lo que nos interesa es el hoy, no nos interesa el ayer, a lo sumo el mañana, pero tampoco es demasiado, lo importante el hoy. Por eso entonces lo histórico se halla casi ausente. Esto trae una merma en el horizonte del futuro y una peligrosa pérdida de lo que llamamos memoria de tradición. Memoria de tradición. Una palabra importante, la palabra memoria. Una palabra importante, la palabra tradición, ha perdido sensibilidad. Está devaluada, liliputiense en el contexto normal de la ciencia del hombre de hoy. Es decir, vivimos en una especie de piezas de colección interesantes para vacaciones, pero no esencial para el día a día. Eso es la historia. Interesante, ¿no? Nosotros en 2 años más celebramos una historia, 100 años. Todos los desafíos que eso involucra para los queridos amigos que están, por ejemplo, no solo en Alemania, pensando esto, para nosotros, permanentemente, saber de que normalmente la historia, el ayer es una pieza de colección. ¿Por qué? Porque la tradición es caduca, tiene fecha de vencimiento cercana. Y si tiene fecha de vencimiento cercana, entonces hay una mutación de lugares, de amigos, de trabajos. Séptimo, un encandilamiento de las cosas nuevas. Y por tanto todo debe cambiarse. Si lo antiguo desaparece rápidamente ante el empuje de lo que viene, el hombre debe ir perdiendo su raíz. Le cueste la raíz. La sensación de que algo perdura. Las cosas nuevas no le dejan espacio a las cosas antiguas. Son como restos de una catedral en desuso, de la cual se puede extraer algunas cosas interesantes para alguna parte de la casa nueva que se quiere construir. Es decir, no nos interesa esa realidad que ya está, que estuvo. Vamos nosotros y tomamos como una especie como de descarte lo que nos interesa a nosotros para construir nuestro hoy. Se cambian las casas, los elementos de cocina, con alegría de las señoras y de los varones, los muebles de oficina, se cambian los amigos, el trabajo, los partidos políticos, también las relaciones, se cambia el marido y se cambia la mujer. ¿Por qué no? La palabra fidelidad, palabra empeñada, tiene valor relativo, quizás importante para negocios, pero pareciera ser increíblemente olvidada para los vínculos humanos. El encandilamiento de las cosas nuevas. Octavo, la velocidad. La velocidad es el signo del tiempo, todo es rápido. Los tiempos se acortan y no hay espacio para la paciencia, para la lentitud. ¿Recuerdan ustedes el famoso libro de Carl Honoré, Elogio a la lentitud? Es una crítica muy fuerte, acerba al cruel ritmo de la vida en que se vive. Escribió después otro libro interesantísimo, yo di una conferencia larga sobre este tema, Vivir bajo presión. El título se llama así, Bajo presión. Eso, ¿no? Y claro, lógicamente, si uno vive con este ritmo tan impresionante, si no hay tiempo para el descanso, si no hay tiempo para la distensión, entonces no hay tiempo también para gozar la vida. Vivir bajo presión. Los asesores del movimiento apostólico de Llantos de la Argentina viven bajo presión. Pero tenemos un director del movimiento que siempre nos hace buenos elogios. No necesariamente a la lentitud, pero sí a la alegría de poder trabajar por el reino. Bien, entonces, la comunicación debe ser instantánea. Las cosas deben ser veloces. La computadora debe abrirse rápidamente, y fíjense ustedes, si la computadora no se abre rápidamente, nos ponemos nerviosos y golpeamos, 15 veces la misma tecla, sin darnos cuenta estúpidamente que no es un problema de tocarla fuerte más veces, que es un sistema electrónico propio y que hay que respetar esos sistemas. Todo debe ser rápido, ¿verdad? Los autos deben ser cada vez más veloces, la comunicación debe ser instantánea, la transmisión más rápida, sin dilación alguna. No hay que aburrirse por sobre todas las cosas, no hay que aburrirse. Para un profesor, para un docente, decir, señor, profe, ha sido muy aburrida su clase, es un insulto terrible. El tipo se puede hacer el harakiri. ¿Por qué? Porque pareciera ser que eso, ¿no?
Si algo o alguien aburre, se puede perfectamente intentar cambiarlo. Nadie está obligado a resignarse en virtud de lo pactado. ¿Por qué? Noveno, esto trae un movimiento constante. Este es el perico, esta es la perica, este es Radomiro Jacinta, la persona con la cual estamos en contacto, a la cual tenemos que transmitirle el reino. Movimiento constante, permanente. No se combina, sino se corre. En las grandes ciudades los transeúntes se chocan entre sí y el mundo pareciera un tío vivo, un carrusel que da vuelta en movimiento permanente. Y todo movimiento significa eso, permanentemente cambio, cambio permanente, de la permanencia absoluta que no existe. Eso es, por tanto, hay que cambiar. Y vamos al 10º punto, no se asusten, son solo 10. Suficiente, ¿verdad? Todo debe ser a su vez y debe ser hecho al mismo tiempo. Es el fenómeno cada vez más conocido. Multitasking. Un escritor argentino lo definía así. No voy a tomar la definición de Barico, sino de este argentino que se llama Chuck Toura. Solemos cocinar, hablar por teléfono, mirar televisión, todo al mismo tiempo. Podemos hacer una llamada, responder un mensaje de texto, chequear el mail. En solo un instante, así como leer y escuchar música con la televisión encendida, sin volumen, pero atento a lo que pueda pasar. Manejar el auto mientras hablamos por teléfono, con suerte y responsabilidad, manos libres, mediante. O con el celular a tiro por cualquier luz roja, lucecita roja, que indica un mensaje. La lista es infinita y cada quien sabrá cuáles son las particulares costumbres cotidianas en casa, en la calle, en la escuela, en el trabajo. Multitasking, todos nosotros lo hacemos. Yo admiro a las señoras, porque ellas lo hacen, pero no en virtud de esto, sino porque tienen una capacidad de hacer miles de cosas a la vez. Atienden el teléfono, tienen al chico en los brazos, le dan alimento, tienen el celular en la oreja, con el pie cierran la heladera. Multitasking, bienvenido al mundo femenino tan maravilloso. ¿Habrá hecho la mate en algo así? Ciertamente que no. Bien. Punto 2. ¿Qué consecuencias trae esto? Si estos son los rasgos del hombre de hoy, si esta es la comunicación, tenemos que tener en cuenta comunicadores para no sembrar en el vacío, ni en tierra pedregosa, ni arenosa, ni entre espinas, ni en el camino, para ser fecundos y no tontos. Consecuencias, primero. Fíjense, todo este mundo tiene una enorme admiración. Yo admiro el mundo contemporáneo. Admiro todo este mundo rápido. Admiro este mundo maravilloso de las comunicaciones, pero me doy cuenta que esto trae al mismo tiempo, junto con esa admiración, una gran inestabilidad. Segundo, la inseguridad es el fenómeno existencial del hombre de hoy. La inseguridad, en todo sentido, no solo en el sentido sociológico, la inseguridad, ¿dónde estoy parado? Es como vivir permanentemente en alta mar, estar caminando sobre arena pedregosa. Tercero, lo digo muy rápidamente, estos temas serían para toda una jornada, los invito para el centro pedagógico que dé jornada sobre este tema. Tercero, pérdida de identidad y fragmentación de la subjetividad. Claro, en realidad el hombre no vive desde adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Y cuando uno vive solamente de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera, pierde su centro, pierde su identidad. Y su subjetividad, lo que él es, ha sido fragmentado. Él piensa de una forma, actúa de otra, siente de otra, se relaciona de una manera determinada. Esto nuestro padre fundador llamaba, el padre Kente le llamaba a esto el hombre desintegrado. Pero es eso, es la pérdida de identidad. Una cuarta consecuencia, el vacío del para qué de todo esto. ¿Para qué todo este mundo maravilloso en que estamos? El para qué de todo. El momento después de la necesidad de contar con un amor que vaya más allá de lo tierno, de lo carnal, del pasatiempo. Eso. ¿Qué pasa después de? ¿No? O sea, ese vacío del para qué. No por algo, no solo Frank y muchos otros. También Kentenich hablaba de que uno de los problemas centrales del hombre de hoy es justamente la pérdida del sentido de su vida. Un punto más. La búsqueda de una realidad que le dé sentido a cada amanecer. Que le dé sentido. Es decir, que esta mañana cuando yo me levanto, o mañana cuando me levante, sepa perfectamente para qué estoy en el mundo. Porque es cierto que uno vive porque el cuerpo no se huelga todavía.
pero en realidad sería muy triste vivir en la vida reptando y no como un águila que vuelve a las alturas y volando así le da sentido a cada paso de su historia.